Hola, queridos televidentes de Nueve La Loma, un nuevo programa de Crónicas Baezanas y en esta ocasión, con motivo del 800 aniversario de la conquista de la ciudad por las tropas de Fernando III, pues nos trae una persona muy preparada, profunda conocedora del periodo, de los hechos bélicos, de las relaciones del de los musulmanes y los cristianos en la Edad Media, como es Francisco García Fitz, catedrático de la Universidad de Extremadura, al que le agradezco que haya accedido pues, a venir y a estar con nosotros un rato para hablar de estas cosas. Pues muchas gracias a vosotros, José Luis, y muy agradecido a ti, a los organizadores de este ciclo de conferencias que hemos empezado recientemente, ayer mismo, para hablar para conmemorar, ¿no?, el 8º centenario de la conquista de Baeza. Debo reconocer que Baeza es una ciudad espléndida, donde da gusto pasear y recrearse, y por tanto para mí es un verdadero honor y os agradezco la invitación. Pues gracias. Francisco García Fitz, como acabo de decir, es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Extremadura. Y es un hombre que se formó en la Universidad de Sevilla, siendo licenciado y doctor por esta universidad, y lógicamente con una gran cantidad de trabajos, de publicaciones, como indica el estatus que tiene de catedrático. Normalmente cuando se llega a este estado es porque se ha ido trabajando bastante en investigación y así lo ha hecho él. Así es que ahora mismo uno de los grandes especialistas en la guerra, en la época medieval hispana y también en las relaciones que se establecen políticas y sociales entre estos dos grandes grupos desde el punto de vista sociocultural, económico y social. También tiene escrito pues, 100 artículos, capítulos de libros muy importantes, pero yo voy a citar dos o tres libros muy significativos, como es Castilla y León frente al Islam, Estrategia de expansión y tácticas militares, siglo XI y XIII, o, por ejemplo, Las Navas de Tolosa, una publicación que hizo la editorial Ariel en el 2005 y acaba de salir también una nueva edición. Aparte, pues ha sido editor de distintas publicaciones, como por ejemplo El cuerpo derrotado, cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos. En fin, es decir, que él tiene un amplísimo bagaje de este periodo que lo que queremos es que nos arroje luz para una persona tan conocedora, pues nos ayude a comprender los procesos de conquista, la asimilación de una nueva sociedad, una nueva época que se produjo en esta ciudad y en nuestro territorio, en el Alto Guadalquivir, en el siglo XIII. Bien, pero vamos a empezar un poco por arrancando de un hecho histórico muy importante, la batalla de las Navas de Tolosa, que como sabes se dio en los términos de Baeza, Sí. Puesto que la antigua Bahillasa y luego después en la Baeza cristiana se le da unos términos concejiles muy amplios que se lo otorga el rey Fernando III, ya en la época cristiana, en 1231, cuyo documento pues, se conserva Sí. en el archivo histórico municipal. Bien, la ciudad, incluso Baeza, quiere retomar esa idea de la batalla de las Navas en nuestra ciudad a finales del siglo XVI. Para eso encargó una pintura importante a Bolaños, un pintor que estaba afincado en Andújar y que se vino a pintar la obra aquí a Baeza y que está en el ayuntamiento, donde se representa pues al rey de la Nava, Alfonso VII, y a Rodrigo López, el arzobispo de Toledo, cronista de la batalla y de tantas batallas de Fernando III. Bueno, pues dicho eso, háblanos un poco de esta batalla de las Navas de Tolosa y del poder almohade que se debilita, y en fin, háblanos de esto. Pues la batalla de las Navas de Tolosa es sin duda
uno de esos episodios históricos que queda clavado como un hito en el panorama historiográfico de un pueblo, ¿no? De una comunidad. Y curiosamente lo es no porque alguien posteriormente pensara que habría que convertir a las Navas de Tolosa en ese hito, ¿no? No es una figuración posterior, no es una percepción a posteriori, sino que en la propia época los propios contemporáneos fueron conscientes de la importancia que tuvo esa batalla, ¿no? Viene a representar, y así historiográficamente pues se ha escrito en muchas ocasiones, que viene a representar un, un momento de inflexión, ¿no? En las dinámicas históricas, en las dinámicas políticas y militares que concurrían en la península ibérica desde décadas antes, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la península ibérica el conflicto entre cristianos y musulmanes, bueno, se retrotrae a la Alta Edad Media, ¿no? A los primeros siglos de época medieval. Mm, pero dentro de ese larguísimo conflicto, lleno bueno, situaciones muy diferentes, pues hay un momento a mediados del siglo XII en el que la península ibérica queda bajo el control o bajo la esfera de influencia de un imperio que se había forjado en el norte de África, un imperio al que conocemos como el de los almohades. Los almohades representan una confederación tribal, bereber, norteafricana, que además asumió y llevó adelante un proyecto de reforma religiosa muy importante y muy original. Consiguieron unificar el norte de África y dieron el salto a la península, de forma que acabaron integrando la península ibérica, el ámbito musulmán de la península, esto es, al-Ándalus, acabaron integrándola en su propio imperio, cuyas bases y cuyo centro de poder estaba en el norte de África. La presencia almohade significó una reunificación de Al-Ándalus, que inmediatamente antes de que ellos llegaran se había resquebrajado, habían aparecido los segundos reinos de taifas, y supuso también su llegada un momento de inflexión en la dinámica histórica por cuanto que consiguieron parar el avance cristiano, ¿no? El avance cristiano se había venido produciendo desde décadas antes. Hay que pensar que a finales del siglo XI, por ejemplo, se había tomado Toledo, que tenía una ciudad que tenía una enorme carga simbólica, porque era la antigua capital visigoda. Entonces su recuperación representaba simbólicamente pues, un punto de llegada y casi el punto de partida para la conquista de todo lo que quedaba en manos musulmanas, ¿no? Pues bien, la llegada de los almohades supuso un detenimiento de ese proceso expansivo cristiano, y durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XII y las primeras décadas del siglo XIII, el imperio almohade se mostró como una estructura coherente, fuerte y prácticamente imbatible, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, que unos años antes, 17 me parece, años antes de las Navas de Tolosa, el ejército castellano había sido derrotado en Alarcos, y las fronteras, las fronteras castellanas frente al Islam, habían retrocedido pues prácticamente casi desde Sierra Morena o casi desde La Mancha, otra vez hasta el Tajo. Es decir, había sido un golpe terrible, ¿no? Es decir, estamos con que a principios del siglo XIII la fortaleza almohadera parecía imbatible, ¿no? Y en ese contexto se produjo un movimiento que es muy interesante y que, bueno, podríamos dedicar un par de programas a hablar de las Navas y de sus preparativos, pero lo cierto es que el empeño del rey de Castilla, de Alfonso VIII, en tomarse la venganza, la revancha de lo que había ocurrido en Alarcos, le llevó a realizar las gestiones oportunas, primero para conseguir el apoyo papal, a una campaña dirigida a derrotar en campo abierto al califa almohade. Y además consiguió, ese apoyo papal se materializó en una bula de cruzada. Una cruzada que se predicó no solo por los distintos reinos peninsulares, en Portugal, en Castilla, en León, en la Corona de Aragón, sino también en Francia, en el norte de Italia, y atrajo a una gran cantidad de cruzados, ¿no? Pero por otra parte, Alfonso VIII fue capaz de gestionar una alianza política y militar con otros reinos ibéricos, en particular con el de Aragón,
cuyo rey, Pedro II, estuvo presente también junto a Alfonso VIII en las Navas, y con el rey de Navarra, Sancho VII, que también estuvo en las Navas. Como todo el mundo sabe, porque es un fenómeno muy conocido, en las Navas, en el campo de batalla de las Navas, el triunfo cristiano, el triunfo cruzado, porque Sí, fue sí. una cruzada en toda regla, fue absoluto, ¿no? Y eso habría una nueva dinámica histórica, ¿no? A la que hacía referencia anteriormente, ¿no? La frontera pasó de nuevo desde el sur del Tajo hasta las estribaciones de Sierra Morena, hasta el castillo de Ferral, hasta Vilches. Sí, sí. Bien es verdad que ese impulso conquistador de las Navas no fue suficiente como para que Alfonso VIII pudiera establecer puntos sólidos, de dominio sólido en el Alto Valle del Guadalquivir. Es verdad que llegó a Úbeda, se encontró a una Úbeda despoblada prácticamente, con los pobladores que no habían podido huir, encerrados en su mezquita, donde por cierto se les prendió fuego a los Sí, sí. ancianos, a las mujeres, a los niños que estaban en la mezquita, y después se dirigió a Baeza. Mm. Y en Baeza, pues, en fin, era evidente que el esfuerzo militar de una campaña que había durado más de un mes, y eso en términos medievales es mucho tiempo, pues se había agotado, ese impulso se había agotado y se vieron obligados a levantar ese asedio de Baeza, ¿no? Por tanto, pero sí es cierto que dejó una cuña en Sierra Morena importante que preveía que la siguiente generación. Claro, porque hay un debilitamiento del poder almohade. Exactamente. Estamos en 1212, Eso es, estamos en que es 1212. la fecha anterior a la conquista Eso definitiva. es. Y es como el comienzo del fin del poder almohade en la zona, ¿no? Eso es, sí. Fue muy importante esa batalla de las Navas y que aquí, pues en este cuadro que hacía referencia, pues estaba unas puertas, unas compuertas de madera, Ujú. y el 16 de julio de cada año se abría Sí, para que habría. el pueblo lo Ujú. viera. Baeza, Bueno, perdón, mira, sí, José Luis, dime, perdona, dime. a propósito del protagonismo de Baeza en esa batalla. Baeza es protagonista o tiene un papel en esa batalla no solo por ese asedio posterior a la batalla, ¿no? A la que fue sometido por las tropas cruzadas, sino porque Baeza había sido el lugar en el que se había sentado el califa justo antes de la batalla. Claro. La estrategia utilizada por el califa almohade es muy interesante porque fue muy prudente y muy inteligente. Su idea era bloquear el paso, el avance del ejército cruzado hacia el sur, para obligarlo en algún momento a que retrocediera y atacarle justo en ese momento de desorganización, de desorientación, de desconcierto que supone cualquier retirada militar, ¿no? Y por tanto estaba esperando pacientemente, poniendo obstáculos por medio para que tuvieran dificultades para avanzar. Y cuando tuvo noticias, porque las tuvo por parte de unos cristianos que le habían pasado información al ejército califal, que finalmente los cruzados, Alfonso VIII, había conseguido avanzar hasta las estribaciones de la vertiente septentrional del sistema de Sierra Morena. Cuando tuvo noticia de que aquello no lo iba a poder parar, entonces fue cuando decidió avanzar desde Baeza, donde estaba este campamento, hasta lo que hoy día es Santa Elena, Sí. hasta las Navas. Luego fue aquí donde el califa estaba esperando que quedase bloqueado el ejército castellano, que finalmente, gracias a esa peripecia que nos cuentan las crónicas del arzobispo Jiménez de Rada, en el que aparece un pastor que les Sí. indica providencialmente un camino para bajar desde lo alto de la sierra, desde Ferral, hasta lo que después fue el campo de batalla, pues debido a eso, a esa circunstancia inesperada, pues el califa se vio obligado a abandonar esa posición fuerte que tenía en Baeza para adelantarse y llegar hasta Santa Elena y hacerle allí frente en campo abierto a las tropas cruzadas. Sí. Bueno, hemos dicho 1212 y luego posteriormente hay una figura clave que empieza a ejercer como rey de Castilla, que es Fernando III. Háblanos de Sí. Fernando III un Bueno, poco. es interesante, pues me gustaría señalar que Sí, después de la batalla de las Navas, por sí, respetar el orden sí, sí. cronológico, Alfonso VIII murió en el año 1214 y entonces se firmó una tregua con los almohades. El nuevo rey de Castilla, Enrique I, murió siendo niño y en 1217 accede al poder Fernando III, Ujú. un personaje interesantísimo y central, creo yo, en la Edad Media hispánica, ¿no?
Fernando III, como digo, accede al poder en 1217, pero no reanuda la guerra contra los almohades. Él tenía otros problemas internos en Castilla que resolver, problemas nobiliarios, de asentamiento en el poder, de enfrentamiento incluso con su padre, Sí, Alfonso IX, el rey de León, con claro. problemas fronterizos, de forma que en 1221 se vuelve a firmar otra tregua. Es decir, que desde 1212 hasta que en 1224 Fernando III reúne a una curia, a una asamblea, donde hay nobles, donde están los maestres de las órdenes militares, donde hay varios obispos, donde está el arzobispo de Toledo, eh, en la ciudad de Muñó, y les propone allí iniciar la guerra contra los musulmanes en un discurso fantástico que ha sido recogido en una crónica escrita por el que entonces fue canciller de Castilla, Juan de Osma, el obispo de Osma. Pues en ese discurso él propone comenzar la guerra. Y además lo propone en unos términos netamente cruzadistas, ¿no? Es la guerra contra el Islam, casi la guerra entre el bien y el mal, ¿no? entre Dios y el diablo, ¿no? Es una propuesta casi escatológica, ¿no? de guerra de fin de mundo, ¿no? Y es entonces, 1224, cuando comienzan las operaciones de guerra, las operaciones militares contra el Islam en tiempos de Fernando III. Interesa destacar que desde ese momento, 1224, hasta que Fernando III conquista, se hace con el control del Bajo Valle del Guadalquivir, con la conquista de Sevilla, 1248, pasa un cuarto de siglo que es trascendental en la historia de Al-Ándalus, en la historia del Islam peninsular y en la historia de los reinos cristianos peninsulares, ¿no? Claro, porque nosotros nos centramos principalmente en Baeza, nuestra comarca también de la Loma, pero indudablemente todo el proceso de conquista de Fernando III pues contempla lo que es el Alto Guadalquivir, el Guadalquivir y llega y Sí, 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 sí. es muy trascendente. Bueno, ¿y qué clave nos puede ofrecer de ese proceso de intervenciones, por ejemplo, en 1224 y Ujú. 1226, que se conquista y se incorporaba Pues esas es, campañas? esos 2 años, ese bienio, a mí me parece que es fundamental para entender la política y yo creo que la estrategia militar y política de Fernando III. Porque en esa curia de Muñoz de 1224, cuando lanza ese discurso de decir, bueno, las puertas están abiertas, no tenemos más remedio que aprovecharlas, las puertas de Al-Ándalus quería decir, ¿no? Él sabe ya que en, en el imperio almohade se ha desatado una crisis dinástica que le resultaba muy beneficiosa para los intereses de Fernando III. Porque a la muerte del califa que sucedió al anterior califa de las Navas, en 1224, se produjo un enfrentamiento, primero una proclamación de un nuevo califa almohade en el norte de África, con el que no estuvieron de acuerdo, una proclamación con la que no estuvieron de acuerdo algunos de los gobernadores almohades que controlaban distintas regiones andalusíes en Al-Ándalus, en la península. Y por tanto, frente a esa proclamación de un candidato norteafricano, hubo otra proclamación califal por parte de un gobernador almohade, el de Murcia. Claro, Sí, eso generó una división. claro. Pero es que la proclamación de este gobernador de Murcia generó a su vez descontento en otros gobernadores andalusíes, entre ellos en un personaje llamado Abdalá, que era gobernador de Sevilla, después lo fue de Córdoba. Ese Abdalá se enfrentó, por tanto, se proclamó a sí mismo califa, se enfrentó al otro califa que había sido gobernador de Murcia y, por supuesto, al califa que había sido proclamado en el norte de África. Es decir, lo que tenemos es un panorama en la corte califal caótico, de Claro, 3 califas enfrentados entre sí. Y Fernando III lo había muy claro. Era posible aprovechar esa discordia interna en beneficio propio. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo apoyando a uno de los candidatos. En este caso, a este Abdalá, que en el año 1224, presionado militarmente por su rival almohade, el que había sido gobernador de Murcia, se refugió en Baeza. Por eso las fuentes empiezan a llamarle al-Bayasí, el baezano, el baezano, esa es el clave, baezano. un Y ahí personaje. está el baezano que se alía militarmente con Fernando III para luchar contra su rival político, el otro califa almohade, ¿no? Y Fernando III va a ver muy claro sus posibilidades.
se va a dar cuenta, porque además eso también formaba parte de una tradición política que venía de siglo y que tenía por lo menos un siglo y medio de antigüedad, en la que se sabía que si un monarca cristiano apoyaba a un musulmán, a un poder musulmán el que fuera, en contra de otros, a medio o largo plazo, salía ganando el cristiano. Era evidente. Había ocurrido antes y ocurrió a partir de ahora. Y de hecho, a partir de 1924, este Baezano comienza una guerra contra sus rivales políticos musulmanes, siempre con el apoyo de Fernando III. Y ese apoyo, en principio, hubo una entrevista, ¿no? Sí. En las Navas. Hubo dos encuentros. Hubo sí. un primer encuentro en octubre de 1924, septiembre de 1924. Y fruto de ese primer encuentro, el Baezano, junto con tropas de Fernando III, con tropas castellanas, llevaron a cabo una serie de expediciones, pero sobre todo más que de conquista, de saqueo, de destrucción, por tierras de Jaén, por tierras de Baeza, por el entorno, no por la propia Baeza, sino por el entorno de Baeza. Y, y fue por Quesada. Sí. En Quesada fue destruida, ¿no? Y además la destrucción de Quesada en 1224 dejó un impacto fuerte en la historiografía musulmana, que lo destaca, ¿no? El horror que se provocó en Quesada. El caso es que había salido muy bien esa primera campaña que había durado pues, de septiembre a noviembre de 1224. Y como consecuencia de esa campaña, Fernando III, en apoyo de su aliado militar, el Baezano, dejó en Baeza a una guarnición cristiana que se encargaría de reforzar, lógicamente, la posición del Baezano frente a sus rivales. Pues bien, inmediatamente después, apenas unos meses después, Fernando III vuelve a Castilla y poco después hay una nueva entrevista, que es a la que te refieres en las Navas de Tolosa. Sí, que rinde como vasallaje, eso ¿no? Es decir, que es un acto medieval, sí, eso del vasallaje propiamente exactamente. dicho. Se había dado un salto fundamental. Si en la primera expedición Fernando III era un aliado militar, que estaba reforzando la posición del Baezano, en esta segunda entrevista ya hay una formalización jurídica, en términos medievales, una formación jurídica de un sometimiento. Y es que el Baezano se convierte en vasallo del rey de Castilla. En función de tal como se concebía el vasallaje en la Edad Media, el señor, que era Fernando III, se comprometía a proteger a su aliado, en este caso ya a su vasallo, lo protegía, lo amparaba frente a otros enemigos. Pero eso tenía una contrapartida. Claro. Y la contrapartida fue que algunos de los castillos que en función de esa alianza militar fueran recuperados o fueran conquistados por el Baezano, algunos pasarían a manos castellanas. Es decir, que la protección, el apoyo militar no era gratuito. Tenía una contrapartida, que en este caso era territorial, pero que en otras ocasiones también es una contrapartida económica. Porque se pensaba que el vasallo musulmán le pagara un tributo a su señor cristiano o castellano en este caso. Un tributo que se denominan parias. Ese es el nombre técnico que tienen ese tipo de tributo, las parias, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que se afirmó en las Navas de Tolosa, ¿no? Entre el Baezano, entre el Vallasí y Fernando III. Y es fundamental porque inmediatamente después se llevó a cabo otra expedición militar, ya siendo el Baezano vasallo de Fernando III, se conquistaron, el Baezano consiguió ampliar notablemente el territorio que dominaba en torno a Baeza y Fernando III le exigió en contrapartida Arjona y Martos, con lo cual había ya dos localidades. Andújar, ¿no es Andújar? Perdón, eso es, Andújar. he dicho... Has dicho Arjona. Andújar y Martos, con lo cual ya Fernando III, digamos que ponía dos pies sobre el Alto Valle del Guadalquivir, ¿no? Era una primera presencia ya política y por supuesto militar, ¿no? Eso obviamente reforzó la figura del Baezano, que siguió contando con fuerzas cristianas. Y en función de eso también llevó a cabo una serie de campañas militares ya por el valle medio del Guadalquivir, que le permitió ni más ni menos al Baezano hacerse con el control de Córdoba, la antigua capital califal, ¿no? Es decir, que la dinámica política puesta en práctica por Fernando III sin duda había beneficiado al califa Baezano,
frente a otros rivales musulmanes, pero también le había reportado a Fernando III un premio en términos, una ganancia en términos territoriales notable. Hay que pensar que después de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, Alfonso VIII no consiguió asentarse en el Alto Valle del Guadalquivir. Sí, sí. Y sin necesidad de una batalla, de una gran batalla, Fernando III ahora, gracias a esta política, a esta estrategia de inteligencia política, ponía pie en el Alto Valle del Guadalquivir, ¿no? Era la primera vez, bueno, claro, en siglos, ¿no?, que ocurría Sí, sí. algo así. Bueno, y entonces aprovecha muy bien esas disensiones internas. El Baezano Albayazí se obliga a entregar, ¿no?, varias Sí, plazas, también los castillos de Salvatierra, de Capilla exactamente, sí. y En un momento posterior, Fernando III, viendo sí, la rentabilidad que el Baesano le estaba sacando al apoyo militar castellano, porque el Baesano no solamente va con sus tropas musulmanas almohades, sí, sí. va cuando se dirige a Córdoba con un contingente cristiano que le ha aportado Fernando III. A la vista de la rentabilidad que el Baezano está sacando, Fernando III vuelve a acercarse a la frontera, vuelve a entrevistarse con él y en este caso le exige la entrega de los castillos de Capilla, Sí. Salvatierra y Borgalimar. Sí, Esos, Burgalimar es Baño de la Encina, eso ¿no? es. Capilla que está al sur de Extremadura. Exactamente, es un castillo Y sí, sí, impresionante que se puede visitar, además se han sí, hecho unas excavaciones fantásticas allí, ¿no? Y una rehabilitación muy interesante del castillo de Capilla sí, y Salvatierra. sí, Y, y en este caso el compromiso es a cambio de la contrapartida, o sea, Fernando III lo que viene, para que nos entendamos, es a cobrar una factura. Él le había dado una aportación militar y ahora quiere cobrar, y lo que cobra son esas tres castillos. Pero claro, esto tenía consecuencias. Esto al Baezano no le podía salir gratis, por decirlo de alguna forma, no, porque la población andalusí, y cuando hablo de la población andalusí, me refiero a los pobladores de Al-Ándalus, no a los almohades, que eran bereberes norteafricanos, sino a la población originaria de Al-Ándalus. La población andalusí lo que está viendo es que sus gobernantes norteafricanos, bereberes, el califa en este caso Al-Bayazí, está pactando con un rey cristiano y le está entregando territorios. Y algunos andalusíes pues empiezan a inquietarse notablemente. De hecho, no deja de ser interesante comprobar que los habitantes de Salvatierra, esa localidad que fue entregada a Fernando III, se resistieron durante varias semanas a entrar bajo dominio castellano. Pero mucho más grave fue en Capilla, donde directamente los habitantes de Capilla se negaron. sí, Cualquiera que vaya a Capilla, cosa que yo invito a nuestros televidentes, que vaya a Capilla y vea dónde está situado el castillo, puede entender las enormes dificultades que supone para cualquier ejército medieval conquistar un castillo roquero, ¿no? mm, Pues en Capilla la resistencia duró varios meses. Fernando III le tuvo que poner asedio, ¿no? Es decir, que la población andalusí desoyó, desobedeció las órdenes del califa almohade. Es evidente que se está produciendo una tensión de fondo entre la población andalusí, que se está viendo perjudicada por sus gobernantes almohades. claro, Y en este contexto es en el que se produjo, primero, una primera derrota de las tropas del Baezano y las cristianas cerca de Sevilla, y después una rebelión en Córdoba. Hay que recordar que Córdoba había pasado bajo dominio del Baezano. Los habitantes de Córdoba se rebelan contra el Baezano, entre otras cosas porque el Baezano le había entregado Capilla y estaba ayudando a Fernando III a conquistar Capilla, y los de Córdoba piensan, bueno, pues los siguientes somos nosotros. En cuanto claro. Fernando III pida que se le entregue Córdoba, pues se la va a entregar. Y hay una rebelión. Y fruto de esa rebelión, en el año 1226, Al-Bayazí, el baezano, es asesinado en Almodóvar del Río. Efectivamente, Y en la eso no, cuesta del castillo se habla y exactamente, tal. eso es. Bueno, otro Sí, castillo sí, también situado en una posición sobre el Guadalquivir impresionante, ¿no? sí. Una vez muerto, digamos, Al-Bayazí, el rey de Baeza, el califa realmente, el príncipe de los creyentes, como se había proclamado, Ujú. pues claro, eso va a acelerar las cosas con respecto a la conquista de Baeza, ¿no? Efectivamente, porque, perdón, es que se me ha olvidado un detalle interesante y muy importante. Y Claro, es que dentro de ese pacto, del último pacto, cuando se entrega Martos y Arjona, hay una cláusula que establece que el alcázar, la alcazaba de Baeza, quedaría en prenda
en manos de la Orden de Calatrava, con la condición de que si el Baezano incumpliese alguno de los compromisos, el alcázar quedaría directamente en manos de la orden, es decir, en manos de Fernando III. Claro, porque quedó como prenda. Quedó, exactamente, era la prenda, ¿no? Era Sí. la garantía que tenía Fernando III de que el Baezano iba a cumplir sus compromisos territoriales. Bueno, pues cuando muere el Baezano, la guarnición cristiana de la Orden de Calatrava, que está en la Alcazaba, se hace definitivamente con el control. ¿Esto qué significaba? Pues significaba que al menos la Alcazaba de Baeza, estamos en el año 1226, pasaba a manos de Fernando III en función de esa cláusula. Claro, ¿cuál fue la actuación, la actitud de los habitantes de Baeza cuando saben que el baezano ha muerto y que su señor ha muerto y que tienen a una guarnición cristiana dominando la Alcazaba? Pues piden ayuda al gobernador de Jaén y asedian, desde la propia ciudad, asedian la Alcazaba para intentar desalojar de la misma a la guarnición de la Orden de Calatrava. Un inciso para el que no esté siguiendo. Claro, el alcázar, el castillo, la Alcazaba, estaba separado de la ciudad también por una muralla interior. Exactamente. Digamos, en el cerro del Alcázar, ahí se encontraba ese castillo y entonces, y la ciudad, lógicamente, contigua, pero con una separación. Exactamente, había una separación, había una muralla que separa, claro, interna, ¿no? Con lo cual se establece una guerra, un combate, vamos, abierto entre los habitantes de la ciudad, con el apoyo del gobernador de Jaén, contra la guarnición cristiana que estaba refugiada en la Alcazaba. Esa rebelión o ese intento de desalojo cristiano fracasó, con lo cual los cristianos se hicieron ya no solo con el control de la Alcazaba de Baeza, sino también con el control de toda la ciudad. Si los cronistas musulmanes que nos dan cuenta con detalle de este hecho están en lo cierto, los habitantes de Baeza desalojaron la ciudad. Entonces, se marcharon después de esos combates. Y hay un cronista de principios de la primera mitad del siglo XIV, un cronista musulmán que se llama Al-Imyari, que nos dice exactamente la fecha en la que se produjo esa conquista de la ciudad, no de la Alcazaba, de la ciudad. Es 1 de diciembre de 1226. Nos dice exactamente la fecha, 1 de diciembre de 1226. Realmente, claro, entre el 30 de noviembre, que es el día de San Andrés, y el 1 Sonora, empezarían las tropas. Claro, el propio la día tradición 30, local, ¿no? Claro. En Baeza es que la ciudad es conquistada el 30 de noviembre. Claro, entre el 30 de noviembre, pues parece que la tradición local en este caso coincide desde luego con lo que nos dice, en este caso, la crónica musulmana, ¿no? Y en 1226, porque 26. Tradicionalmente, desde el siglo XVI, en que Gonzalo Argote de Molina lo utiliza en su Nobleza de Andalucía y habla de 1227, aunque verdaderamente no aporta documento que acredite esa fecha, se ha repetido, digamos, tradicionalmente que la conquista de la ciudad fue en 1227, pero no, fue en 1226. Sí, ¿no? sí, la cronología yo creo que está clara y suficientemente demostrada, porque la cronología de los hechos nos lleva a finales de 1226, porque Al-Imyari nos dice que es el 1 de diciembre de 1226, pero es que además tenemos otro dato. El primer documento emanado de la Cancillería de Fernando III, de la Cancillería castellana, el primer documento de Fernando III, intitulado por Fernando III, en el que se hace una referencia a la conquista de Baeza, tiene fecha de 16 de enero de 1227. Es un documento en el que Fernando III le concede una serie de bienes a un mayordomo suyo, García Fernández se llamaba, en un lugar que se llama Villamayor. Y ese documento está datado el 16 de enero de 1227, pero en la fecha se añade una referencia histórica que en ocasiones aparece en la documentación medieval, y es que, además de decir la fecha cronológica o la fecha tópica del lugar en el que se expide el documento, en este caso el documento se expide en Santo Domingo de Silos, se añade lo que se llama una data histórica, es decir, una referencia histórica acerca de algo que ocurrió ese año. Pues bien, en ese documento se dice que en ese año, estamos hablando de 16 de enero, habían pasado 2 semanas de 1227, el año en el que se conquistó Baeza y Capilla,
y 2 años después de que se conquistara Salvatierra y Burgalimar. Es decir, no hay ninguna duda, si coincide exactamente con lo que sabemos. Claro, si en Santo Domingo de Silos, que es donde está la Cancillería, las cortes medievales son cortes itinerantes, ¿no? Pues el 17 de enero Fernando III se encontraba en Santo Domingo de Silos, muy al norte. Sí. Si el 17 de enero se sabía en la corte castellana que Baeza había sido tomada, es porque había sido tomada en las semanas anteriores. Claro, Por claro. tanto, coincide ese documento, la fecha que se da de ese documento, insisto, 16 de enero en el que se dice el año. Claro, uno puede pensar, bueno, pero el año del documento es 1227, Claro, es verdad, claro, pero es 17, pero es 16 de enero. claro, Es decir, claro, la noticia ha tardado en viajar desde claro. Baeza a Santo Domingo de Silos. Luego podemos perfectamente suponer que la conquista de Baeza se produce efectivamente en el mes de diciembre de 1226, porque así daría tiempo para que la noticia llegase hasta la corte castellana, que se encontraba muy al norte, ¿no? Santo Domingo de Silos está en La Rioja, vamos. Sí, 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 ¿Mm? sí. Bueno, es decir, ya tenemos la ciudad conquistada y realmente Fernando III inicia todo un proceso de conquista por el Valle del Guadalquivir, de tal manera que durante su reinado es impresionante Sí, los sí, sí, avances. sí. Cuéntanos un poco o dinos. Es un avance realmente impresionante porque estamos hablando de 1226, 1227. Mm, En ese momento, el dominio castellano sobre Baeza y sobre Andújar, sobre Martos, sobre estas localidades del Alto Valle del Guadalquivir, todavía era endeble. Eran prácticamente islas rodeadas de poder almohade. Y de hecho hubo un intento a lo largo de 1227 por parte de los almohades de recuperar esos territorios. Ya hemos hablado del intento fallido de desalojar la guarnición de Baeza. Lo hubo también en Andújar, lo hubo en Martos, un episodio fantásticamente narrado por las crónicas, ¿no? Esa entrada de los castellanos para reforzar la guarnición de Martos, ¿no? Es decir, que hubo un intento de desalojo, pero fracasó. Y ese fracaso, y esto conviene tenerlo en cuenta, provocó una nueva crisis dentro de la política almohade. Y es que al califa que ya existía, ya sabíamos que había tres califas, ¿no? Uno en el norte sí, de África y dos en la península. Uno de los que está, el baezano había muerto. sí, Luego había quedado un califa en la península, pero inmediatamente hubo otra proclamación de otro califa, con lo cual volvieron a repetirse las mismas escenas de discordia interna entre los almohades. Y de nuevo, Fernando III aprovechó esta circunstancia para apoyar a uno de estos califas. Esta vez el aprovechamiento fue económico. Lo que le exigió es, a cambio de refuerzo militar, a cambio de apoyo político, a uno de los califas, al califa Abu Alá, que había sido gobernador de Sevilla, le pidió una enorme cantidad de dinero, parias, sí. un tributo muy importante. Con lo cual, Fernando III se estaba nutriendo de recursos económicos gracias a esa alianza política con los almohades, con un gobernador Claro. almohade, para continuar sus conquistas. Y además aceleraba el descontento de la población andalusí. Conviene tener siempre en mente esta diferencia entre lo andalusí, la gente de Al-Ándalus, de la península, los musulmanes de la península y los norteafricanos, Claro, los porque sus bereberes. relaciones no habían sido siempre buenas. Y de hecho, se produjo entonces, 1228, 1229, un levantamiento de la población andalusí. Y el levantamiento, tal como es descrito, no ya por las fuentes musulmanas, sino por las propias fuentes cristianas que tienen noticia de lo que está ocurriendo en el mundo islámico, el levantamiento fue de lo más cruel, fue terrible. Fue una auténtica masacre de almohades que afectó no solo a hombres, a guerreros, ¿no? Sino que afectó a sus mujeres, a sus hijos. Fue tremendo. Sí, sí. Hay una crónica musulmana que yo creo que describe muy bien ese momento final de agotamiento de la presencia almohade. Y es que en 1229 el califa almohade, que todavía estaba en la península, Abu Alá, decide ir al norte de África para hacerse con el control de su imperio en el norte de África, y dice un cronista del siglo XIV que cuando llegó a Algeciras montó en su caballo y no miró atrás. Lo que dejaba era un Al-Ándalus prácticamente casi inerme, eh, en fin, a expectativa de lo que Fernando III pudiera hacer. Y lo que hizo fue mucho. Claro. Piensen que en 1233 Fernando III tomaba Úbeda,
y lo hacía además en este contexto, aprovechando de nuevo las discordias internas de los musulmanes. En 1236, gracias a un golpe de fuerza, la actuación de esta gente de frontera, estos almogávares de frontera que se deambulaban de un lado para otro, que vivían sobre el terreno, que vivían de la guerra, consigue que uno de estos grupos de almogávares entra en la exarquía de Córdoba, y a partir de ahí se establece la sede de Córdoba, y Córdoba cae en manos cristianas, 1236. 10 años después conquista Jaén, donde, por cierto, se vuelve a firmar un pacto entre el primer monarca nazarí, Muhammad I, y Fernando III, en el que Muhammad I, el primer nazarí, se convierte en vasallo, otro vasallo, esta vez andalusí, de Fernando III, y le paga parias. Y con el apoyo de este Muhammad I de Granada, 2 años después está conquistando Sevilla. Pero si nos damos cuenta, lo que ha hecho Fernando III en ese cuarto de siglo, que va de 1224 a 1248, y que le va a llevar desde Sierra Morena hasta la desembocadura del Guadalquivir, es aplicar la fórmula política que entre 1224 y 1226 había utilizado en Baeza. El apoyo a unos musulmanes frente a otros, la exigencia de parias, el aprovechamiento de las discordias internas de los adversarios. Es decir, la conquista del Guadalquivir no es solo un proyecto político, no es solo un proyecto militar, no es solo el fruto de una actuación militar, sino que responde a una estrategia política. Pues bien, Baeza, la conquista de Baeza fue el laboratorio, el que en pequeña escala, en 2 años, 1224-1226, Fernando III pone en marcha todos los recursos que después pondría en marcha frente a Úbeda, frente a Córdoba, frente a Jaén, frente a Sevilla. Y le dio resultado. Sí, desde luego. De hecho, pues ya se queda el mundo andalusí reducido al reino nazarita de Granada. Exactamente. Y además, como nos acaba de decir Francisco García Fi, pues deudor y dependiente de alguna manera con las parias con respecto al reino de Castilla. Entonces, eso es un fenómeno muy interesante. Cuando uno analiza, cuando uno tiene en cuenta cómo es la conformación de la sociedad medieval y se da cuenta de la importancia que tienen los lazos de dependencia personal, el vasallaje, ¿no?, que es un fenómeno, digamos, universal, universal quiero decir en todo el occidente europeo, se da uno cuenta de la singularidad del caso hispánico. Porque los reyes hispánicos, en este caso el rey de Castilla, o el rey de Castilla y de León, a partir de 1230 Fernando III no es solo rey de Castilla, es también rey de León, no solamente tiene vasallos a grandes nobles, ¿no?, como ocurre en el resto de Europa, es que tiene como vasallos a reyes, a dirigentes musulmanes, a un califa. Es curioso porque se suele decir que la política crea extraños compañeros de cama. Pues justo cuando Fernando III está apoyando a un califa no es solamente un dirigente político, es un dirigente religioso, es el dirigente de la comunidad, el príncipe de los creyentes, ¿no? Claro. Pues justo cuando lo está apoyando frente a otros rivales musulmanes, el Papa Honorio III le concede a cualquiera que se uniera a las tropas de Fernando III la condición de cruzados, con los mismos privilegios espirituales y penitenciales que alguien que se fuera a Tierra Santa, a Jerusalén, a luchar contra los musulmanes. No deja de ser paradójico, ¿no?, que unas campañas militares que Fernando III está utilizando para apoyar a un califa tengan la consideración de cruzada, ¿no? Porque es verdad que Fernando III estaba intentando debilitarlos a todos, pero de momento estaba reforzando al baezano, ¿no? Bueno, pues esta situación de vasallaje de reyes musulmanes, de monarcas, de califas o de sultanes musulmanes respecto a reyes cristianos es una singularidad propia del mundo hispánico. Yo a mis alumnos les animo a que lean las listas de confirmantes de los privilegios rodados. Los privilegios rodados son unos documentos muy solemnes de la Cancillería castellana, muy bonitos, ¿no?, escritos en pergamino, con una letra fantástica, muchas veces con tintas de distintos colores, que tienen una rueda con el escudo real, ¿no?, en el centro, por eso se llama privilegio rodado, y esos privilegios tienen la característica de presentar
a un lado y otro de la rueda, unas largas listas de confirmantes, ¿no? Y están los grandes nobles de Castilla, los obispos de Castilla, los grandes nobles de León, los obispos de León. Bueno, pues cuando uno ve los documentos de época de Alfonso X, verá que en una zona muy importante, muy resaltada de los confirmantes, aparecen como confirmantes. Uno, el rey de Murcia, vasallo del rey de Murcia es musulmán, vasallo del rey. El rey de Niebla, esa pequeña localidad al oeste de Sevilla, vasallo del rey de Castilla. El rey de Granada, vasallo del rey de Castilla. Eso es insólito. Claro. Eso es un rasgo específicamente hispánico que le da al vasallaje, a la figura del vasallaje, una singularidad muy interesante, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un caso, el primer vasallaje que tenemos claramente definido es el del Baezano, el de Albayazí. Sí, la verdad es que inició un procedimiento, ¿Sí? en una estrategia que le vino muy bien al rey Fernando III porque combinó la fuerza con la inteligencia y aprovechando la división. Eso es. Bueno, pues hasta aquí va a ser el programa de Crónicas Baezanas con esta luz que nos acaba de proporcionar el catedrático Francisco García Fi, que con mucha generosidad pues, nos acompaña y nos ha podido ilustrar. Y este programa indudablemente nos vale para Baeza, para Úbeda, para Jaén, para todo lo que es ese conflicto de la Edad Media, que es el siglo XIII, en los avances, digamos, sobre todo del rey Fernando III y la constitución que queda el reino nazarita de Granada, que eso ya Otra pues, historia muy verlo, interesante para contar, ¿verdad? Como se suele decir. Pues muchísimas gracias por tu Pues presencia. muchísimas gracias a vosotros, José Luis.